Hola, bienvenidos a un capítulo más de Expandiendo la Voz acá con el libro de El experimento de rendición. Estamos en la cuarta parte del libro. Este libro ha sido muy interesante. em, Más allá de leerlo, ha sido muy interesante ponerlo en práctica, llevarlo a mi vida, llevarlo a mi vida en los momentos en que yo siento que quiero decir que no, yo siento que, o bueno, yo no, mi mente me dice no, qué pereza, que todo esto, y es como no, dale, dale. Después de la resistencia está todo eso que queremos crear. Pasando la resistencia está todo eso con lo que soñamos habitar. Entonces, pues nada, vamos acá en el capítulo 20, la tarea más importante de mi vida. El verano de 1973 fue el preludio de algunos interesantes cambios en la zona donde vivía. Curiosamente, muchos de los terrenos de 2 hectáreas que rodeaban mi propiedad fueron adquiridos por gente que deseaba seguir un estilo de vida de vuelta a lo natural, y como era de esperar, muchas de estas personas practicaban algún tipo de yoga o meditación. Dado que seguía aferrado a la idea de ser un meditador que prefería la soledad del bosque, me relacionaba poco con mis nuevos vecinos. He de admitir, no obstante, que mis paseos vespertinos fueron haciéndose más agradable a medida que surgían cabañitas rústicas por los alrededores. Bob Tilchin se convirtió en el propietario de la finca situada directamente detrás de mi casa. Aunque no lo conocía de nada, resultó ser practicante de yoga y sufismo, además sumamente amable. Contrató a mi amigo Bob Gould para que le ayudara a construir su casa, de modo que todo me resultaba muy familiar. Un día mi nuevo vecino vino a pedirme un favor. Se carteaba con un recluso llamado Jerry, que cumplía condena en la institución correccional de Unión, una prisión de máxima seguridad situada a unos 65 kilómetros de Gainesville, en dirección norte. Bob había prometido visitar al preso de vez en cuando, pero tenía que ausentarse durante un tiempo y me preguntó si podía ir en su lugar a verlo mientras él estuviera fuera. Su petición me pareció realmente extraña. No tenía ninguna experiencia en el tema y seguía empeñándome en llevar una vida solitaria. Mientras la voz del pensamiento me decía no, de mis labios salió un sí. No tenía ni idea de lo que sería acudir a un centro penitenciario para visitar a un total desconocido, pero iba a descubrirlo muy pronto. Finalmente, acudí a la prisión un sábado por la mañana y conocí a Jerry, un joven negro, en la zona de visitas. Pasamos un par de horas charlando sobre temas muy similares a los de mis clases. Parecía verdaderamente interesado y era muy inteligente. Había practicado meditación durante algún tiempo y de modo que también meditamos un rato juntos. Cuando nos despedimos, Jerry se mostró muy agradecido por la visita y me pidió que volviera. Me había fijado en que, aparte de Bob Tilchin y yo, no había nadie más apuntado en su lista de visitantes. La meditación con él había sido increíblemente profunda y me sentía embargado de paz cuando salí de allí. De alguna forma, estar en aquel escenario me había llegado hondo. Incluso antes de atravesar la puerta principal, ya estaba deseando regresar. La segunda vez que vi a Jerry, tenía preparada una sorpresa. Había disfrutado tanto de nuestro anterior encuentro que había confeccionado una lista de 5 o 6 encarcelados interesados en formar un grupo de meditación. Cuando hablé sobre el asunto con los responsables de la prisión, me informaron que los encuentros en grupo solo podían realizarse como servicio religioso. Puesto que Jerry se consideraba budista y yo había practicado meditación budista zen, resolví crear lo que probablemente fue el primer grupo budista de la historia de una prisión del norte de Florida. Nos reuníamos en la capilla en sábados alternos y recuerdo que me parecía un escenario bastante surrealista. Cuando llegaba a la institución atravesaba la puerta principal que estaba rodeada de concertina barbada. No sé qué es eso, concertina barbada. A continuación, debía pasar por 2 puertas antes de ser cacheado. Después, los diversos altavoces situados en los pabellones emitían la señal de mi presencia, budista. Desde un lugar de silencio en lo más hondo de mí, observaba la exclamación de la voz. ¿Cómo me habré metido en esto? El grupo fue creciendo con los años, y cuando trasladaron a Jerry a la prisión estatal de Florida, aproveché para formar allí otro. Si bien los grupos de meditación de las cárceles se iniciaron gracias a un acto de rendición, una vez se instauraron, acabaron convirtiéndose en un papel esencial de mi vida. Cada vez que asistía a estos grupos sentía un considerable incremento de la energía espiritual que fluía en mi interior y conseguía profundizar mucho con estas meditaciones en grupo junto con los reclusos que en la soledad de mi hogar. Si bien no entendía qué estaba sucediéndome, consideraba cada visita a los presos como una experiencia de elevación espiritual. A modo en que llevaba estos grupos
El modo en que llevaba estos grupos era parecido al de las clases en Santa Fe. No planificaba las sesiones, sino que dejaba que la inspiración me guiara. Los presos comprendieron a la primera el concepto de una voz que parlotea dentro de la cabeza. Estaban muy interesados en aprender a callarla, manejar los patrones de ira y temor y gestionar los impulsos internos. La gran sinceridad de estos hombres con respecto a su desarrollo espiritual convirtieron a los grupos de meditación en una de las experiencias más gratificantes de mi vida. Una simple petición de mi vecino Bob Tilchin, a lo que inicialmente mostré resistencia, dio lugar a más de 30 años de trabajo con presos. Justo lo que les decía al principio, al otro lado de la resistencia está la expansión. Los integrantes de estos grupos pasaron a ser parte de mi vida y sigo llevándolos en el corazón. Durante el verano de 1973, mi corazón comenzó a abrirse en el escenario más insospechado. Estaba aprendiendo a servir. No había podido aprenderlo por mí mismo, pues estaba convencido de que mi camino hacia la autorrealización consistía en la meditación. Afortunadamente, la vida era más sabia y me estaba ayudando a ir más allá de mí mismo por medio del servicio a los demás. Cute. Bueno, parte 3 de la soledad al servicio. La llamada de un maestro vivo. Los veranos son atroces en Florida, incluso en el campo. Mi casa no disponía de aire acondicionado y con un muro acristalado en la cara oeste no tenía precisamente un diseño bioclimático. Todavía faltaban unos meses para el comienzo de las clases en Santa Fe a mediados de septiembre, de modo que me fui de viaje al norte de California. Antes de volver a casa, me enteré que Shelly, mi exmujer, estaba viviendo en una especie de centro de yoga en la zona de San Francisco. Así pues, me las arreglé para conseguir su número de teléfono y la llamé. Hacía varios años que no la veía y me fascinaba el hecho de que ambos hubiéramos acabado profundizando tanto en la práctica del yoga. Bajé hasta Piedmont y localicé el centro donde vivía Shelley. Fue maravilloso volver a verla y sentí una gran apertura del corazón. Shelley me enseñó la preciosa vivienda convertida en un centro de meditación donde residían unas cuantas personas. Cuando subimos al piso de arriba para ver la sala de meditación, una vez más la vida me pilló por sorpresa. En aquella habitación había diversas fotografías de un maestro de yoga al que llamaban Baba. No había oído hablar de él, algo comprensible teniendo en cuenta que yo llevaba viviendo varios años en un bosque del centro norte de Florida y él habitaba en la India. Las imágenes de aquel hombre santo eran cautivadoras y me sentí incapaz de apartar la mirada de ellas. El flujo interior de energía comenzó a intensificarse, ascendiendo hasta el punto situado entre las cejas, y me envolvió una inmensa paz. Entonces se me ocurrió preguntar a Shelley si podía quedarme a meditar allí un rato. Ella accedió y me dejó a solas. Estuve meditando en aquella sala durante horas estuve meditando en aquella sala durante horas, mientras una energía resplandeciente recorría todo mi cuerpo. Era como si la energía ocupara toda la instancia. Aunque no entendía qué estaba sucediendo, había entrado en meditación profunda sin mis habituales esfuerzos. Permanecí allí durante mucho tiempo y cuando finalmente salí, había llegado la hora de despedirme de Shelley. No había sido en absoluto la visita que había imaginado. La vida había convertido un viaje estrictamente personal en una poderosa experiencia espiritual. Si todo se hubiera quedado ahí, ya habría sido fantástico, pero aquello resultó ser solo el principio de otra nueva aventura. Cuando regresé a casa a principios de septiembre, descubrí que una desconocida estaba viviendo en la casa de Sandy. Parece ser que mi vecina se había ido de viaje y había dejado a su casita a su amiga Rama Malone durante su ausencia. Rama era sociable y vivaz y derrochaba alegría. Me consideró un amigo desde el primer momento y me invitó a entrar en la cabaña para enseñarme la nueva decoración. Con gran entusiasmo me hizo señas para que subiera a la guardilla. Tras trepar por la rústica escalera, lo que vi en aquel cuarto me impactó tanto que casi perdí el equilibrio. Todo el lugar estaba cubierto de fotografías de aquel fascinante maestro de yoga que había visto en el centro de Shelley. Claramente, haber topado con este maestro 2 veces seguidas en lados opuestos del país tenía que ser algo más que una simple coincidencia. En 1973, muy pocos estadounidenses conocían a aquel hombre santo de la India. Parecía que estaba siguiéndome. Rama me dijo que Boa Muktankanda estaba planeando visitar los Estados Unidos durante la primavera del año siguiente y que debería invitarle a Gainesville. Al principio pensé que estábamos construyendo castillos en el aire, hasta que me di cuenta de que mi nueva vecina hablaba en serio.
Así pues, respiré hondo y traté de que entrara en razón. Le recordé que yo llevaba una vida solitaria en el campo y había estado esforzándome durante años para no fomentar las relaciones sociales. ¿Cómo iba a escribir a la India para invitar a un respetado maestro de yoga a una pequeña ciudad de Florida? Pero no había forma de razonar con ella. Insistió hasta la saciedad en que escribiera una carta con el membrete de Santa Fe College para invitar a Baba a pasar unos días en Gainesville de camino a Miami. La verdad es que me parecía una idea por completo descabellada. Racionalmente sabía que no había modo de que Baba viniera hasta aquí, y de hecho me daba vergüenza redactar la carta y enviarla a la India. Pero, ¿qué podía hacer? Tenía dos opciones, o bien hacer caso a mis resistencias mentales, o bien reconocer que la vida me había puesto en contacto en esas imágenes del santo y luego había colocado en mi finca a una apasionada devota que me había forzado a invitarlo a Gainesville. Finalmente, me rendí a la evidencia y mandé aquella carta. ¿Cuál no sería mi sorpresa? Al cabo de unos meses recibí una misiva en la que se me informaba de que alguien perteneciente a la organización del evento vendría a verme para hablar sobre la posible visita del maestro a Gainesville. Para mi sorpresa, el día concertado para nuestra cita se presentó en casa de un hombre joven con un atuendo muy profesional que pareció tan sorprendido como yo. En su caso, por encontrarse con un personaje de aspecto hippie que vivía solo en medio del bosque, podría decirse que no estaba gratamente impresionado por ello. Me explicó lo que conllevaría recibir durante una semana a Baba y su séquito. Se necesitaría alojamiento para unas 20 personas, una habitación con espacio suficiente para entre 50 y 100 personas para realizar meditaciones diarias y un lugar apropiado para llevar a cabo un retiro de fin de semana que pudiera albergar a unos pocos cientos de asistentes. Mi visitante se mostró muy escéptico acerca de mi capacidad de organizar una actividad de semejantes características, y no era para menos. Yo era un simple profesor que trabajaba a tiempo parcial y ganaba $350 al mes, lo cual no encajaba exactamente con el perfil que estaban buscando. Al final, accedió a que lo intentara y prometió volver a contactar conmigo. Su oferta no sonaba muy esperanzadora, pero al menos tampoco era una negativa. Antes de despedirnos, le planteé una importante pregunta. Si su grupo estaba tratando de captar a personas interesadas en Baba, ¿de qué modo estaban promocionando su gira mundial? Me daba la impresión de que un santo indio que ni siquiera hablaba inglés no conseguiría atraer a demasiada gente. Me explicó que va a haber un poderoso maestro Shida y la gente tendría interés en conocerlo. Aunque no entendía a qué se refería, me imaginé que lo averiguaría pronto. Al cabo de unos meses, me facilitaron una fecha provisional para la visita de Baba a Gainesville, 18 de enero de 1975. La excitación en torno a la posible visita de un maestro de yoga mundialmente reconocido sirvió para impulsar la asistencia tanto a mis clases como al servicio dominical, en el que había más practicantes cada semana. De hecho, me vi obligado a hacer una ampliación en mi casa para poder albergar a tanta gente. Asimismo, con la publicación de mi libro The Search of Truth en 1974, el interés por estas actividades aumentó todavía más. Si escuchan a mi gata al fondo es porque está llorando para que la deje entrar. Cuando llegó la primavera, tanto Rama como Sandy se encontraban ausentes y la casita permaneció vacía hasta que una joven llamada Donna se mudó allí. Donna estaba estudiando el último curso de carrera cuando empezó a asistir a mis clases de Santa Fe como oyente. Aunque solo se llevaba unos años con los otros alumnos, era más centrada y madura que el resto. Mostraba una comprensión profunda de la asignatura y acudía a la mayor parte de mis clases y a todas las meditaciones de los domingos. Durante el año anterior que se mudara, coincidimos por casualidad una y otra vez en la ciudad. Estos encuentros fortuitos llegaron a ser tan frecuentes que empecé a preguntarme qué estaba sucediendo. Donna comenzó a participar en la organización del grupo de meditación dominical después de que Sandy se fuera. Solía quedarse a dormir los sábados en la cabaña para ayudar con los preparativos y recibir la gente. Al final, simplemente no regresó a su casa. Si hubiera sabido que estaba cambiando un agradable apartamento que le habían regalado sus padres por una cabañita en el campo que no disponía de agua ni electricidad, es posible que no hubiera aceptado su traslado tan alegremente. Si hubiera sabido que estábamos destinados a enamorarnos, casarnos y tener una maravillosa hija, dado mi modo de pensar en aquella época, con toda seguridad no hubiera permitido que se instalara en mi terreno. Tendrían que pasar unos cuantos años de práctica de rendición antes de poder soltar lo suficiente la imagen de persona espiritual que me había formado de mí mismo y de este modo aceptar las relaciones especiales que me reservaba la vida. Shaktipat. La lista de tareas pendientes relacionadas con la visita de Baba eran interminables.
Ninguno de nosotros tenía experiencia previa, de modo que no quedaba más remedio que ir aprendiendo sobre la marcha. Primero, encontramos una colonia de verano en el Parque Nacional de Ocala que podría acoger fácilmente un retiro multitudinario de fin de semana durante la temporada baja. Hicimos correr la voz de que buscábamos una gran residencia que pudiera alojar a los 20 personas que componían la plantilla de Baba, así como dar cabida a las meditaciones diarias. A pesar de que Gainesville era una ciudad universitaria en donde no había demasiadas mansiones, alguien se puso en contacto conmigo y nos ofreció una casa perfecta para todo el mes de enero. Estaba claro que las cosas marchaban sobre ruedas. El retiro de fin de semana era un factor decisivo. Si no conseguíamos que se inscribieran suficientes personas, Baba no vendría. Así pues, Donna y yo hicimos cientos de llamadas telefónicas y envíos de correo masivos por todo el estado para atraer al mayor número de asistentes posibles. Requirió de un gran ejercicio de rendición por mi parte poner teléfono en casa y usarlo como número de contacto en los folletos y mensajes telefónicos. Nos dedicamos a la tarea de correr la voz del evento con gran entusiasmo y obtuvimos una respuesta enorme de todas partes del estado. Había pensado durante años que una vida espiritual consistía en el cultivo diario de soledad y el silencio, y ahora me llevaba sumamente ocupado encargándome de todo lo que era necesario hacer. Sin embargo, de algún modo, me sentía más abierto y conectado que nunca al flujo de energía que había en mi interior. Si bien seguía meditando por las mañanas y por las noches, el resto de tiempo lo dedicaba a mis clases y a la organización de la visita de Baba a Gainesville. Mi rendición al fluir de la vida había dejado de ser una elección consciente y me había abandonado a él por completo. De guiarme sutilmente había pasado a dirigirme. Mi mente me insistía en que retomara mi estilo de vida solitario cuando hubiera finalizado todo, y como de costumbre, se equivocaba. Antes de que Baba viniera a Gainesville, recibimos la invitación de acudir a un retiro suyo que tendría lugar en diciembre a las afueras de Atlanta. No solo tenía muchas ganas de conocerlo, sino que además sabríamos a qué atenernos cuando visitara nuestra ciudad el mes siguiente. Así pues, 6 de nosotros viajamos hasta allí en mi furgoneta. Cuando llegábamos al lugar del retiro, nos hicieron pasar por un gran salón donde esperaban otras 50 o 60 personas. Así comenzó un retiro que construyó una parte de las experiencias más intensas de mi vida. Recuerdo que la primera sesión de meditación con Baba nos dijeron que se pasearía entre nosotros mientras meditábamos. Aunque la habitación estaba a oscuras y no se veía nada, en un momento dado sentí una fuerte presencia a mi espalda que fue intensificándose, hasta que me di cuenta de que Baba permanecía de pie al lado mío. El santo tocó exactamente el punto situado entre mis cejas, donde siempre había sentido el flujo de energía, y continuó su camino. Teníamos 2 meditaciones de este tipo cada día, y aunque siempre tenía una fuerte energía cuando Baba se acercaba por detrás, y ahí acababa todo. Era duro pasar allí todo el día, trataba de meditar para poder tener algo de intimidad, pero era incapaz de profundizar. De hecho, estaba completamente bloqueado y me sentía cerrado. Estaba descentrado, me dolía el cuerpo y la voz de la cabeza era desesperante. Aunque estaba decidido a aguantarme, esperaba pacientemente el final de la meditación. Seguí en esta misma línea hasta el último día. Me sentía, cuando menos, sumamente confuso. Aquella mañana pensé que quizá no me había abierto lo suficiente a Baba. Si bien había acudido a presentar mis respetos a un gran maestro espiritual, no lo consideraba mi maestro, porque ya tenía Yogananda. Resolví que ese último día había de desprenderme también de esta idea y entregarme completamente a la experiencia que se me ofrecía. Mientras se realizaban las actividades programadas para esa mañana en la parte delantera del salón, me senté en mi sitio y comencé a repetir el mantra de Baba, Om Namah Shivaya, una y otra vez, Om Namah Shivaya. Antes de que me diera cuenta, me hallé sumido en meditación profunda. Habían cesado tanto los sonidos externos como mi charla mental. Me encontraba en un lugar desconocido en lo más hondo de mi corazón. Parecía que mi corazón fuera una cueva inmensa que me protegía y me amaba. Estaba en éxtasis y sentía una gran paz. Enseguida llegó la hora de la meditación de la noche, en la que Baba caminaba entre la gente dando golpecitos en puntos estratégicos. Muy pronto la meditación me llevó a ese lugar de calma situado en el fondo de mi corazón. Mientras meditaba, sentí que Baba se aproximaba por detrás. El poder que emanaba su ser era sumamente intenso. Aunque estaba situado mirando al frente con los ojos cerrados, percibí cómo la energía que emanaba de sus manos se dirigía hacia la cabeza. En el instante que alcanzó mi coronilla con la palma de la mano,
Sentí como si una corriente energética de 10.000 voltios ascendiera desde la base de mi columna para unirse con su mano. Esto ocurrió a la velocidad de un rayo, y de repente ya no estaba en el cuerpo. Yo, el que habitaba ese organismo, el que ve con los ojos y oye con los oídos, el centro de la atención consciente que se da cuenta de los pensamientos y las emociones, ya no estaba ahí realizando dichas actividades. Estaba aterrorizado tratando de mantener con todas mis fuerzas la conexión con el cuerpo. El movimiento ascendente de toda esa energía me había desplazado de mi centro. Sentía que un viento huracanado trataba de sacarme del cuerpo y yo luchaba por aferrarme a la vida. Por mucho que me esforzaba, no era capaz de regresar al cuerpo. Fue uno de esos momentos de lucha por la supervivencia en los que el miedo, por mucho que me esforzaba, no era capaz de regresar al cuerpo. Fue uno de esos momentos de lucha por la supervivencia en los que el miedo te da acceso a una fuerza sobrehumana. Pero no había manera, no lograba vencer esa fuerza ni un poquito. No tengo idea de cuánto tiempo duró la experiencia. Solo sé que cuando Baba lo consideró oportuno, simplemente me masajeó la espalda con la mano y en el momento en que su mano tocó la región dorsal, todo se detuvo. Regresé al cuerpo de inmediato y comencé a recuperar la orientación. Lo primero que noté fue el corazón, que no estaba latiendo normalmente, sino que palpitaba como las alas de un colibrí, y pensé, esto no es bueno, el corazón no puede durar mucho tiempo de esta manera. Cuando ese pensamiento se formó en mi mente, Baba se colocó delante de mí y masajeó el corazón con la mano. De forma instantánea, el corazón volvió a latir con normalidad. Estaba atónito por la experiencia y el poder de este maestro. ¿Quién era? ¿Cómo podía ejercer semejante control sobre la energía y sus funciones metabólicas? Me sentí sumamente honrado de poder estar en su presencia. Jamás en mi vida me había sentido tan aliviado. ¿Qué había estado haciendo? Ayunando, meditando y luchando conmigo mismo durante todos estos años. Con un solo toque, este hombre había logrado transformación sin precedentes. En ese momento comprendí el significado de lo que es un maestro Shida. Baba no pertenecía a este mundo, venía de un lugar muy diferente. Gainesville acoge a un gurú. Fuimos invitados a acompañar al grupo de Baba a la mansión donde se alojaba en Atlanta, y mientras conducía hacia allí aproveché para reflexionar sobre lo sucedido el día anterior. Una de las personas cercanas a Baba me había aclarado que la experiencia que había vivido se denominaba Shaktipat, una bendición especial de un maestro Chida, en la que se activa una energía sumamente poderosa. Cuando llegamos a la residencia, advertí que los acompañantes de Baba daban por sentado que pasaría a considerarlo mi maestro. Me contaron que ser atraído hacia un maestro vivo era algo bastante frecuente. Sin embargo, yo me sentía desbordado por la experiencia. Salí al exterior a poder estar a solas. No había duda de que lo ocurrido el día anterior o de la secuencia de acontecimientos que lo había hecho posible o de las Salí al exterior para poder estar a solas. No había duda de lo ocurrido el día anterior o de la secuencia de acontecimientos que lo habían hecho posible. Recordé mi compromiso de rendición al fluir de la vida, incluso aunque no entendiera a dónde me dirigía. Descendí hacia la zona del garaje, que permanecía solitaria. Aunque me sentía muy confundido, me dispuse a expresar mi agradecimiento a Yogananda por haberme guiado. Cerré los ojos para adentrarme en ese espacio interior de paz, donde siempre me sentía en conexión con él. En actitud de recogimiento, dirigí la atención hacia arriba, como para decir gracias, y de pronto la totalidad del espacio situado por encima de mí se convirtió en una extensión sin límite. Yo y aquello que había estado buscando éramos uno. Se trataba de la experiencia más intensa y reveladora que había vivido nunca. Si bien solo se prolongó unos instantes, cuando volví a la normalidad, resonaba en mi interior el eco de estas palabras. ¿De quién piensas que estás despidiéndote exactamente? Sentía que la presencia de Yogananda me rodeaba y me impregnaba desde dentro. Desde ese momento nunca volví a cuestionar mi conexión con él. Cuando me reuní con Donna y mis amigos en el edificio principal, los encontré haciendo los preparativos para volver a casa. Regresamos a Gainesville con muchas ganas de organizar la visita de Baba programada para unos días después. Cuando llegó el día del evento no podía creer que me despertara tanto interés. En todos los sitios había aforo completo y aunque Baba no era precisamente un hombre joven, daba charlas sin descanso siempre que se lo pedían. Además, el maestro mostró interés en visitar la cárcel donde yo llevaba el grupo de meditación. Así es que una tarde lo acompañamos a la prisión de máxima seguridad.
Los reclusos se quedaron encantados con él y cuando partió indicó a su equipo que siguiera visitando cárceles. Así pues, el trabajo en prisiones que llevan realizando sus seguidores hasta el día de hoy se remonta a esa visita de Baba a la institución correccional de la Unión, a las afueras de Gainesville. El retiro de fin de semana resultó ser el más multitudinario de la gira hasta el momento. Yo llegué al campamento unos días antes del comienzo por si Baba y sus acompañantes necesitaban algo. Mientras estaba allí, me fijé en un dormitorio en cuya puerta había un letrero que indicaba que se trataba de una zona VIP. Por lo visto, eran habitaciones privadas que se habían asignado a huéspedes especiales. Uno de los nombres que aparecía en la puerta me llamó mucho la atención. R. Friedland. El apellido de soltera de Shelley era precisamente ese, y el nombre de su hermano, Ronnie. Pensé, no puede ser, y proseguí mi camino. La verdad es que me quedé de quiebra al ver a Ronnie en el retiro. Aunque hacía varios años no nos veíamos, no importaba, éramos como hermanos. ¿Cómo podía ser, habiendo llevado una vida tan distinta, hubiéramos acabado coincidiendo en este retiro? Éramos personas tan diferentes. Mientras que yo vivía austeramente en Gainesville, él era un abogado de alto nivel de Chicago y yo me enorgullecía de tener apenas posesiones y él de ser dueño de un Ferrari, una moto Harley y un avión privado. Ronnie vivía en un ático de lujo en las famosas Torres Gemelas de Marina City en Chicago y había decorado las paredes circulares del salón con cuadros de Napoleón. ¿Qué podía estar haciendo en un retiro espiritual de un santo de la India? Parece ser que Shelley le había presentado a Baba, y fue amor a primera vista. Pasé mucho tiempo con Ronnie en el retiro e incluso me invitó a acompañarlo a un viaje que iba a hacer con Baba y unos cuantos seguidores a Disneylandia. Era obvio que Ronnie tenía una conexión muy especial con aquel maestro, un hecho que quedó confirmado cuando, unos meses más tarde, me llegó información por correo de la nueva organización creada por Baba en Estados Unidos. La carta estaba firmada por el primer presidente de la fundación, Ron Friedland. Rememoré mi primer despertar mientras estaba sentado con Ron en aquel sofá hacía algunos años. Mi vida había cambiado por completo y por lo visto también la suya. La construcción del templo. Me hubiera gustado poder afirmar que todo volvió a la normalidad después de que Eva partiera, pero no fue así. De hecho, fue entonces cuando empecé a ser consciente del verdadero efecto que había tenido en mi vida conocerlo. Baba fue como un viento que al soplar en la ciudad cambió para siempre la dirección de mi vida de la soledad al servicio, lo cual resultó ser positivo, ya que la comunidad espiritual de Gainesville se había fortalecido. Los domingos solían acudir entre 40 y 50 personas a nuestro servicio religioso, la mitad de los cuales tenían que sentarse afuera en el suelo de madera. Además, mis clases en Santa Fe cada vez contaban con más asistentes, especialmente tras la publicación de mi segundo libro, Ley de Karma, Ley de Voluntad, Ley del Amor. El contestador automático grababa mensajes de gente de todo el estado que elogiaba el retiro y preguntaba cuándo tendría lugar el siguiente, una pregunta de lo más oportuna, ya que a raíz de aquella experiencia me había contactado un profesor universitario que deseaba que organizáramos otro retiro para su maestra, Ma Yoga Shakti, una santa de la India conocida como Mataji. Si bien la cantidad de tareas que la vida estaba poniendo en mis manos era descomunal, lo aceptaba como parte de mi compromiso de rendición. Las meditaciones que realizaba por la mañana y por la noche eran mi refugio, y a lo largo del día aprovechaba cualquier oportunidad para quietarme y centrarme. Cada vez que se entraba, cada vez que entraba o salía del coche, ralentizaba la respiración y visualizaba la tierra girando por el espacio exterior. Antes de abrir una puerta, me recordaba a mí mismo que estaba atravesando un umbral en un minúsculo planeta que se hallaba en el vasto espacio vacío. Afortunadamente, el flujo de energía que ascendía hasta el punto situado entre las cejas me ayudaba a centrar ahí la atención. Poco a poco comencé a darme cuenta de que esa vida de servicio constante era la otra vía, a la que se refería el sueño que había tenido. En mi nuevo camino de despertar, había dejado de considerar la vida como un obstáculo para mi desarrollo personal. Ahora la vida era el campo de batalla en el que había de permanecer lo suficientemente consciente para poder dejar atrás de buena gana mi viejo yo. Para ser sincero, todavía había de superar un sinfín de resistencias internas. Así pues, la vida siguió empujándome hacia la organización de un retiro para Mataji. Nunca había oído hablar de ella, y en realidad no lo deseaba, pero conseguí rendirme ante lo que la vida me ofrecía, y una vez más, esta me reservaba un suceso inesperado. Unos días antes del retiro paseaba por mi finca con Mataji, cuando perdón,
Así pues, la vida siguió empujándome hacia la organización de un retiro para Mataji. Nunca había oído hablar de ella, y en realidad no lo deseaba, pero conseguí rendirme ante lo que la vida me ofrecía, y una vez más, esta se reservaba un suceso inesperado. Unos días antes del retiro, paseaba por mi finca con Mataji, cuando de pronto ella se detuvo a mirar el bosque. Tras permanecer inmóvil durante unos instantes, susurró: Mikey, esta tierra es sagrada. Aquí algún día albergará un gran templo y vendrá mucha gente. Recuerdo perfectamente que la voz de la cabeza replicó: tendrá que ser por encima de mi cadáver. Sin embargo, al cabo de 6 meses se había erigido un templo en ese preciso lugar del bosque. Tenía la impresión de que la visita de Mataji había servido para comenzar el proceso de convertir mi refugio de soledad en un centro espiritual. A lo largo del retiro, mencionó más de una vez la futura construcción de un templo en mi terreno, y yo me encogía cada vez que lo escuchaba. El siguiente domingo, después del servicio matinal, alguien comentó que si queríamos construir un templo debíamos empezar a recaudar fondos. Unas cuantas personas dieron un donativo y otras me ofrecieron algunos materiales, y hasta se presentaron voluntarios para trabajar en el proyecto. Realmente no deseaba otra construcción en mi finca, pero parecía que los demás no opinaban lo mismo. Afortunadamente para entonces tenía bastante experiencia en hacer caso omiso a lo que yo quería, y en lugar de eso dejarme llevar por el fluir de la vida. Ese mismo domingo entré en casa, cogí una hoja y comencé a diseñar el nuevo templo. En cuestión de horas dibujé un proyecto del edificio a grandes rasgos. Deseaba que el tejado fuera el elemento más importante del diseño, de modo que consulté la cuestión a mi amigo Bob y decidimos que tuviera un tejado en forma de mariposa. Este tipo de techumbre suponía el resto del diseño convencional, por estar hundido en su centro y presentar una gran pendiente a los dos lados. Desde el interior, el techo de vigas del templo sería una estructura dinámica semejante a unas alas gigantes que se abren al cielo. Diseñé el templo de tal modo que permitiera foro 3 veces mayor del que permitía mi casa. Al día siguiente encontré el mejor punto para su ubicación y comencé a despejarlo. Naturalmente coincidía exactamente con el lugar al que se había quedado mirando Mataji mientras afirmaba: aquí se construirá un gran templo. Había calculado que los materiales necesarios para la construcción costarían alrededor de $8,000. La mano de obra no suponía ningún problema. Nosotros mismos nos encargaríamos de construirlo. Sin embargo, los asistentes al servicio dominical no eran precisamente adinerados. La verdad es que ignoraba cómo podríamos financiarlo. Lo cierto es que el dinero fue llegando a medida que lo necesitamos, y algunas veces ni siquiera conocía su procedencia. Lo peor que nos ocurrió en este sentido tuvo lugar un día en el que tan solo nos quedaban 2 paneles para seguir trabajando. Mis colaboradores me tomaron el pelo diciendo que finalmente había ocurrido. Nos faltaba material y tendría que mandarles a casa. Yo les repliqué que mientras tuviéramos algún panel podíamos continuar con la obra. Después descansamos para comer y fui a ver el buzón. Al abrirlo me encontré un sobre con $2,000. No aparecía ningún nombre y aún hoy sigo sin saber quién fue el generoso donante. Este tipo de anécdotas ocurrían una y otra vez. Lo asombroso no era solo que el dinero continuara apareciendo cuando era necesario, sino que lo hacía en las cantidades exactas que se requerían para poder avanzar hacia el siguiente paso. Así es como construimos el templo. Nos llevó unos meses y de repente un buen día lo habíamos terminado. En septiembre de 1975 lo inauguramos, celebrando allí el servicio dominical. Los asistentes nos regalaron diversos objetos que tenían un significado espiritual para ellos. Por ejemplo, un profesor de religión trajo una bella estatua de madera de Buda. Otra persona donó un cuadro de Jesús para el altar, y yo coloqué mi imagen favorita de Yogananda, que había permanecido siempre en mi espacio de meditación desde que vivía en la finca. Poco a poco, los objetos del templo comenzaron a representar a todas las religiones, todos los santos y todos los maestros. Así como las vigas del techo se extendían hacia el cielo, el templo pertenecía a todas las personas cuya religión era la realidad de lo infinito. Dicho templo se ubicaba en el planeta Tierra, una diminuta pelota que gira a través de la vasta oscuridad del espacio y da vueltas alrededor de una de las miles de millones de estrellas de nuestra galaxia. Era un lugar universal, por abrazar a todas las religiones y al propio universo. Así pues, pasó a llamarse el Templo del Universo. ¡Qué hermoso! La apertura del chakra del corazón. Ya no era posible volver a meter el genio dentro de la botella. Entre los retiros, mis libros, mis clases y el templo,
Comenzamos a ser conocidos por la gente relacionada con el yoga y el movimiento de nueva era. Se suponía que debíamos ocuparnos de organizar retiros para diversos maestros espirituales, ya que no dejaban de llegarnos solicitudes. Incluso antes de que el templo estuviera acabado, acepté encargarme de la organización de otro retiro para un maestro del que nunca había oído hablar. Y el destino quiso que este maestro acabara desempeñando un papel importante en mi vida en los años venideros. Amrit Desai era diferente de otros visitantes indios que había tenido. Llevaba viviendo en Estados Unidos muchos años y había creado una comunidad espiritual en el norte del país. Cuando llegó al templo me sorprendió que atrajera tanta gente. La primera noche que nos reunimos no cabía ni un alfiler. Una vez finalizada la actividad, que fue sumamente intensa, me sentía muy intrigado por la energía que emanaba este maestro. Deseaba comprender cómo una persona era capaz de desprender tanta energía, en especial sin la intervención del tacto. Pues Amrit no había tocado a nadie. Decidí actuar con cierto descaro. Al fin y al cabo, él era mi huésped y como buen anfitrión debía asegurarme de que no le faltara nada. Respiré hondo y entré en la habitación de invitados donde se alojaba. Parecía estar meditando de modo que entré en silencio y me senté a su lado. Nada más sentarme fue como si experimentara una pequeña muestra de lo que él estaba sintiendo en ese momento. El flujo interior de energía aumentó significativamente y sentí como si me hubieran lanzado a un océano de amor. Fue una honda experiencia espiritual. Permanecimos sentados en silencio durante un rato y después se giró hacia mí diciendo, ya nunca hago esto. A continuación, me colocó la mano derecha sobre la frente y sentí como una cálida energía comenzaba a fluir en mi interior. Era un flujo inmensamente potente y me quedé cautivado ante la belleza de la experiencia. Sentí una creciente energía en mi interior que ascendía hasta el corazón, el cual, cada vez más henchido de amor, se abrió de golpe. Nunca había sentido tanto amor en mi vida. Estaba completamente embargado del flujo de energía que manaba de la mano de Amrit y que, atravesándome, se desbordaba de la zona del corazón. Cuando el maestro dejó de tocarme la frente, me sentía tan rebosante de energía que no podía ni moverme. Cuando por fin conseguí incorporarme, sentí como si estuviera rodeado de un poderoso campo magnético. No podía ni hablar siquiera, así que salí de la habitación sin decir una sola palabra. Durante las horas siguientes, el campo de energía que rodeaba mi cuerpo fue atraído poco a poco hacia el corazón. Procuré no tocar a nadie porque me di cuenta de que el contacto parecía estabilizar la energía. Finalmente, el flujo externo fue disminuyendo, pero no así el interno. Se había abierto un canal en el corazón por el que fluía una cálida energía. Así como la poderosa meditación del bosque me había dejado un constante flujo energético que ascendía hasta el punto situado entre las cejas, el toque de la mano de Andrit había activado una energía maravillosa que atravesaba mi corazón. Han pasado más de 35 años desde entonces, y ninguna de estas corrientes de energía ha decrecido ni por un momento. Aunque su intensidad es variable, siempre están presentes. El simple toque de la mano de Amrit me había abierto de forma permanente el chakra del corazón. El universo dispuso que la visita de Amrit tuviera efecto duradero en nuestras vidas, así como Mataji había aportado la idea de la construcción de un templo en mi propiedad. Amrit comenzó a alentar a la gente a acudir al templo regularmente para meditar. Como no había consultado conmigo este punto previamente, me sentía sumamente incómodo al ver cómo invitaba a la gente a que realizara una práctica diaria en mi finca. La verdad es que las 2 sesiones diarias de meditación eran sacrosantas para mí y no tenía ningún interés en compartirlas con nadie. Pues bien, Amrit no solo animaba a meditar diariamente en el templo, sino que me insistió a participar en estas meditaciones para apoyar la práctica del grupo. Una vez más, no se trataba de una petición de la vida, sino de una orden. Me recordé a mí mismo que llevaba años intentando liberarme de mi propio ser con todas mis fuerzas. Había decidido encontrar un camino en el que la mente no ejerciera de consejera espiritual y por lo visto, compartir las sesiones de meditación con otras personas era el siguiente paso en la danza de la vida. Para entonces comenzaba a detectar un patrón tras los cambios que iban teniendo lugar. Estaba siendo empujado de cabeza hacia una vida centrada en servir al desarrollo espiritual de otras personas en lugar de al mío propio. Nunca hubiera tomado tal decisión de un modo tan consciente. No era tan sabio o tan desprendido como para que saliera de mí. Simplemente había resuelto rendirme a la vida y ésta estaba encaminando mis pasos en esa dirección.
Durante la construcción del templo, la mente me insistía una y otra vez en que estaba haciendo una tontería. Pensaba que el servicio dominical era solo una moda pasajera y que muy pronto el templo sería solamente un edificio vacío. De todos modos, conseguí hacer caso omiso de mi negatividad y seguir construyendo. Reflexioné sobre esos pensamientos una vez que el templo comenzó a usarse diariamente, mañana y tarde, y ahora vuelvo a hacerlo en retrospectiva. Cada domingo llevan acudiendo a este templo situado en el medio del bosque de 70 a 80 personas desde hace más de 30 años. Nunca lo publicitamos y ni siquiera pusimos señalización alguna. Aún así, la gente ha seguido viniendo todas las semanas. Igualmente, siempre ha habido público para las charlas que imparto los lunes y jueves por la noche, así como para el resto de las actividades del día. Parecía que la vida sabía muy bien lo que estaba haciendo y por el contrario, mi mente no sabía nada. Acude a un ashram. En marzo de 1976, quiero ver una cosa un momento, porque todo esto que le sucedió a este hombre empezó en el 70, o sea, en 6 años él ha vivido todo esto. En marzo de 1976, y bueno, esto me, o sea, quiero como parar acá para decir como han pasado 6 años, han pasado medio libro, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros en este camino espiritual o en estas ganas de alejarnos de esa voz de nuestra cabeza o en esas ganas de cambio que nuestra alma nos pide, muchas veces creemos que es en un año, en 6 meses, en 2 meses, en 3 días, que nosotros vamos a lograr realmente como rendirnos. Y pues han pasado 6 años y él aún, en el libro, él aún tiene estos pensamientos de para qué coño hice esto si esto al final va a terminar solo y despoblado. Y después de 35 años, él aún se da cuenta que ha valido la pena. Entonces creo que es importante que abracemos el proceso y que nos desliguemos del tiempo y del afán, de la prisa. Esto se los digo a ustedes y me lo digo a mí. Bueno, acude a un ashram. En marzo de 1976, el Templo del Universo se construyó oficialmente como una organización sin ánimo de lucro. Cedí a esta organización las 4 hectáreas de terreno, el templo, la cabaña de Donna y mi propia casa. La furgoneta volvía a ser mi única posesión, justamente lo que deseaba. Tenía casi 30 años y mi economía seguía siendo bastante modesta. Ganaba menos de $5,000 al año, no disponía de activos ni acumulaba deudas y ninguno de mis más profundos anhelos podía adquirirse con dinero. Me agradaba mantenerme libre de responsabilidades financieras, desde aquietar la mente, deseaba aquietar la mente y llevar una vida sencilla, era favorable para mi propósito. Si bien el grupo de Amrit había ofrecido al templo el 15% de las ganancias del retiro, no lo había aceptado. No habíamos obtenido ninguna ganancia de los anteriores retiros y me parecía muy bello seguir manteniendo esa línea totalmente altruista. La visita de Amrit no significó el final de los retiros ni de las visitas de los maestros, más bien todo lo contrario. Nuestra dirección y nuestro teléfono ya era conocido por toda la comunidad de la nueva era, y la gente que viajaba a Florida solía pasearse por el templo para al menos escuchar una de mis charlas. Y hay una nota a pie de página. En los años 80, un maestro zen que estaba de paso por la zona se quedó a cenar con nosotros. Cuando entré en el comedor, me quedé atónito al ver sentado en la mesa a Philip Kapleau, el autor de Los Tres Pilares del Zen. La vida me había concedido la oportunidad de agradecerle personalmente la inestimable ayuda que me había proporcionado en mi viaje espiritual. Organizamos retiros anuales para Mataji y Amrit durante muchos años y dirigimos asimismo 2 retiros masivos para Ram Dass, un maestro espiritual estadounidense de gran popularidad. Para entonces, Donna se había convertido en una parte integral de mi vida. Había demasiado trabajo para una sola persona y ella era una magnífica colaboradora. Además de organizar el servicio de los domingos, era la responsable de la cocina durante los retiros e incluso accedió a que colocara el teléfono en su cabañita para ocuparse de las llamadas. Donna y yo acabamos pasando cada vez más tiempo juntos y se despertó un amor inmenso entre nosotros. Todo lo acontecido en los últimos años no me había afectado a mí solo, ella lo había vivido igualmente. Eso creó un fuerte vínculo entre nosotros y en el verano de 1976 decidimos hacerlo oficial contrayendo matrimonio. La verdad es que no me sentía cómodo del todo con la idea de casarme de nuevo. Seguía alimentando la idea de que toda esa actividad externa de mi vida era algo temporal y que de pronto retomara mi antigua rutina de yoga y meditación y que pronto podría retomar.
La relación con Donna estaba forzándome a abandonar mis conceptos sobre lo que debería ser estar sucediéndome. Aunque no había buscado ni el amor ni el matrimonio, el poderoso fluir de la vida me había obsequiado con ambas cosas. Afortunadamente, Donna tenía una genuina vocación espiritual. Ambos valorábamos los momentos de soledad y habíamos acordado que cada uno seguiría viviendo en su casa. Todo estaba cambiando muy deprisa y al volver de nuestro viaje de novios en la comunidad de Upnreed, pudimos constatar que se había iniciado una nueva fase. Desde que celebrábamos servicios en el templo 2 veces al día, siempre había alguien que se quedaba a dormir en la habitación de invitados. Pues bien, a nuestro regreso, no solo descubrimos es- que la habitación había estado ocupada durante nuestra ausencia, sino que Rada Couch, una sincera buscadora de la verdad, había estado alojándose en mi casa. Como había ocurrido con Sandy años atrás, nadie me había comentado nada al respecto, simplemente acabaron instalándose allí. Acabamos de regresar de una visita a una comunidad espiritual y por lo visto todo apuntaba a que también íbamos a vivir en una. Lo cierto es que nunca se me había pasado por la cabeza montar un centro de espiritualidad. Todo fue sucediendo como resultado de mi rendición al fluir de la vida. Aunque solía albergar resistencias internas a cada paso del camino, continuaba soltando mis preferencias personales. Compartir mi espacio de soledad no entraba precisamente dentro de mis planes, ya que por aquel entonces no comprendía que servir a los demás es una acción mucho más elevada que servirse a uno mismo. En la actualidad, casi 40 años después, a veces me preguntan por el origen de nuestra comunidad. ¿Qué puedo responder? Sé perfectamente que yo no hice nada. Lo máximo que puedo decir al respecto es que permití que sucediera lo que tenía que suceder sin interferir. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Ya se acabó la parte número 3. Viene la parte número 4, la empresa de la rendición. Y esto lo podemos dejar para el siguiente capítulo. Y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Creo que este libro siempre es una invitación, un recordatorio a rendirse. Yo creo también que es mucho a vivir desde un lado como de más paz, ¿no? Muchas veces la voz de nuestra cabeza nos invita o nos cuenta historias que no son reales o nos muestra realidades ficticias. Y este libro es una invitación a que estemos en el presente y que hagamos lo que podamos con lo que hay en el presente. No nos vayamos hacia el futuro, no nos vayamos hacia el pasado, sino simplemente estar centrados en lo que el presente nos trae y abrazarlo y aceptarlo con todo nuestro amor y nuestra integridad. Entonces, nada, muchas gracias por estar acá. Algo de lo que me di cuenta hoy es que para mí esto es una meditación activa. Creo que llego como con mucha energía, como que empiezo a leer así muy rápido y luego como que el mismo libro y la misma calma que este proyecto, esta situación me da, esa misma calma me ayuda como a bajar mis revoluciones. Y, pero pues bueno, no sé qué surgen ustedes. Muchísimas gracias por llegar acá. Suscríbanse, compártanlo. Em, Me encantaría, como les digo, me encantaría hacerlo más frecuente, pero yo sé que el tiempo y con el tiempo esto va a ser muy frecuente, así que les mando un abrazo y sigan expandiendo la voz. Bye.